Y Andrea, ¿dónde estás? Si me oyes. Hola. Ah, Mallorca. Guay. Muy bien, muy bien. Ay, pues nada, vamos a ver qué podemos hacer nosotros con las personas que han tenido accidentes cardiovasculares, infarto de miocardio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que a través de este tema os vais a dar cuenta de que lo nuestro, más que la curación, es la prevención. Quiero decir, con una buena prevención se evitan muchas enfermedades. Entonces, bueno, ahora veréis, con todos los temas que vamos a ver de intervención directa desde la psicología, con diferentes, pues eso, dolencias, que la mejor medicina es la que previene, es la que no hace falta, como digo yo. A ver, pasamos esto aquí. Vamos allá. Bueno. Después de un infarto de miocardio, los problemas que con más frecuencia nos vamos a encontrar en la fase de rehabilitación serán los factores de riesgo y las consecuencias psicosociales derivadas de ese infarto, de ese accidente cardiovascular que ha sufrido la persona. El saber detectar los problemas psicológicos que pueden influir en el estado de la salud, evidentemente, tanto presente como futuro, y en la reincorporación del paciente a su vida normal, por decirlo de alguna manera, van a ser pues nuestras tareas básicas, ¿vale? Conseguir que puedan reincorporarse a la vida pues normalizada cuanto antes mejor. Después de hacer la detección de cuáles pueden ser los problemas que conlleva el haber sufrido un infarto de miocardio, lo que tendremos que hacer es elaborar un plan individualizado de intervención. Porque para valorar al paciente coronario psicológicamente, bueno, Buceta y Bueno nos dan unas instrucciones un poquito antiguas, pero bueno, vamos a ver cuál es la evaluación, qué nos vamos a encontrar en el tema del impacto emocional, porque evidentemente un susto con el corazón hace cambiar la vida a muchas personas, ¿no? Entonces los trastornos más frecuentes que nos vamos a encontrar van a ser la ansiedad anticipatoria, sobre todo de tipo, uy, si me vuelve a pasar, y la depresión. Hay una correlación más que comprobada entre enfermedades cardiovasculares y depresión. En el extremo opuesto nos encontraremos con esos pacientes que niegan la gravedad del accidente, que quieren seguir como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Entonces, esto lo que observaremos será que los pacientes hacen una especie de valoración favorable o inadecuadamente optimista. Yo me voy a recuperar enseguida, esto no es nada, estoy hecho un toro. Tan malo es que le den demasiada importancia y se coloquen en el papel de pacientes de, ay, pobrecito yo, como que vayan de que aquí no ha pasado nada, esto no es nada. No, o sea, ni lo uno ni lo otro, porque nos vamos a encontrar con los dos extremos. ¿Me salta una? Ah, no. Vale. Otro aspecto habitual va a ser que con frecuencia pueden presentar quejas somáticas que no correlacionan con su estado de salud. Es decir, una persona que se ha recuperado bien de un accidente coronario, pues que tiene muchas quejas de que le duele el brazo o de que siente pinchazos, esto puede ser ansiedad, ¿vale? Es muy importante que sepamos hacer una correcta evaluación de la reacción emocional que ha tenido el paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos allá. Primero, vamos a hacer una evaluación de los niveles de ansiedad y de depresión después del infarto
con herramientas adecuadas. Por ejemplo, la escala de ansiedad de Leeds, que no sé si os la he puesto, pero si no os la pondré para la semana que viene. Creo que la tengo por ahí, ¿vale? A ver, muy rápido, no sé si os la he puesto. A ver. Escalas... No. Os he puesto la escala simple del CITES-R. Vale, miraré a ver si os puedo colgar la otra, ¿vale? A evaluar reacciones de negación ante el infarto de miocardio. Pues la escala de negación, sensibilización de Sein, por ejemplo, nos puede servir. Evaluar creencias y cogniciones del paciente sobre el accidente cardiovascular que ha tenido, cuáles son sus factores de riesgo y sus consecuencias. Vamos a usar una escala de conocimiento del estilo de vida cardíaco y la escala de errores cardíacos de Mylan y Havik. Luego está la escala de errores cardíacos, el locus de control de Wollaston, porque nos vamos a encontrar que muchas veces pues, el paciente no asume que él ha tenido gran parte de responsabilidad en el infarto de miocardio que haya podido sufrir. Podemos evaluar también con autorregistro los síntomas somáticos funcionales y cuándo se le presentan. Esto nos va a dar mucha información si el paciente es capaz de hacer un buen autorregistro de estos síntomas somáticos. Es muy habitual que nos encontremos frente a pacientes, como os decía antes, que presentan comportamientos pasivo-dependientes después de un infarto. Son pacientes que nos vamos a encontrar que bajan los niveles de actividad, que se sienten muy insatisfechos. Lo vamos a notar mucho en actividades sociales, en actividades de ocio y sobre todo en relaciones sexuales. Esto la pareja nos puede dar mucha información también. Se observa un rechazo a actividades que comportan ejercicio físico. ¿Por qué? Pues porque el ejercicio físico nos activa el corazón y entonces lo relacionan de inmediato con lo que sintieron durante el infarto y entonces se niegan en redondo a hacer ejercicio. Y en cuanto a la vida sexual, bueno, pues nos encontramos con gente con sentimientos de inseguridad, con miedos. Algunos no consiguen volver a recuperar la frecuencia y la práctica de actividad sexual que tenían antes. A ver, cuidado, porque sí que es verdad que las medicaciones pueden influir, porque ahora mismo tratamos a alguien con ansiedad con un escitalopram o algún tipo de medicamento, los que van súper bien, pero baja la libido, por ejemplo. Esto lo debemos de tener en cuenta. Por eso os digo siempre que tenemos que abrir mucho el abanico de información. Normalmente a veces existen entrevistas estandarizadas. Yo os recomiendo que os pilléis una en vuestra práctica habitual y vayáis modificando aquellas partes que vosotros pensáis que os pueden servir, tanto en este tipo de casos como en cualquier otro tipo. Es decir, la entrevista inicial yo os recomiendo que la hagáis a vuestra medida. Como, bueno, poquito a poquito, así como vayáis haciendo la práctica. Vale, seguimos. En cuanto a la valoración de cambios post-infarto en actividades habituales, pues la acción terapéutica por parte del psicólogo se tendrá que dirigir, en cuanto al área laboral, por ejemplo, a lograr el máximo nivel satisfactorio teniendo en cuenta las recomendaciones médicas, evidentemente. Una buena reacción emocional ante un infarto de miocardio es un buen pronóstico de recuperación, pero cuidadito, no permitamos que se nos reincorporen antes de hora, antes de estar totalmente recuperados, porque a veces hacemos muy bien nuestro trabajo, animamos mucho a la persona se siente de coña y deciden reincorporarse cuando todavía no puede, ¿vale? Siempre, siempre estas cosas debemos contar con los médicos. Los médicos son los que van a tener la última palabra a la hora de reincorporarse al trabajo. Claro, hay una posibilidad que debemos de tener en cuenta, porque según el trabajo, a lo mejor que realizase, esta persona ya no va a estar capacitada para llevarlo a cabo. Entonces, tenemos que contemplar con el paciente la posibilidad, según nos cuenten los médicos, de que no pueda reincorporarse a su trabajo habitual. Entonces, esto es un golpe muy duro para las personas, porque ostras, además de haber estado a punto de morirme,
ahora me estás contando, primero, que no me apetece salir, que no me apetece hacer deporte, que no tengo una vida sexual y además no puedo volver a trabajar en lo mío. Uy, cuidadín, vamos a tener que hacer una muy buena valoración de los niveles de estrés en el lugar de trabajo antes de decidir si se puede reincorporar o no. ¿Mm? Por eso os digo siempre, muy, muy importante la coordinación con los médicos, con los especialistas, ¿vale? Que podemos llegar a meter el remo de manera escandalosa si no lo hacemos. ¿Qué tendremos que hacer? Bueno, pues dar una explicación. Esto no está aquí. Vale. Se me ha colado una diapositiva del tema anterior, no sé por qué. Vale. No pasa nada. Perdonad. Borradla. Vale. Hay una serie de variables que serán más relevantes en la valoración del paciente postinfartado, como por ejemplo el nivel laboral desarrollado después del infarto, la evaluación de presencia de ansiedad, depresión y negación postinfarto, las expectativas de futuro laboral que tiene el paciente, la percepción del estrés laboral que tiene, el malestar subjetivo por los cambios en la actividad laboral después del infarto, pues el no poder volver a incorporarse o tener que cambiar de puesto. Y toda esta información la podemos averiguar en una entrevista inicial, uniendo todo ello a la información médica que nos puedan dar, que nos permitirá entonces determinar cuáles son los déficits o los excesos o cualquier otro factor relacionado con el trabajo que nos pueda obstaculizar la recuperación. En cuanto a la evaluación de variables dentro de lo que es el ámbito familiar, pues necesitamos una información que es necesaria para poder evaluar este terreno, el de funcionamiento familiar. Vamos a ver cuáles son los cambios percibidos por el paciente en la conducta de sus familiares. Vamos a ver el malestar o satisfacción del paciente respecto a estos cambios, porque os vais a encontrar el típico que dice, a mí me estáis tratando como un inválido y no me da la gana, y luego estará el otro que será como, ay, es que tráeme el vaso de agua que parece que me falta el aire. O sea, vamos a encontrar con los dos extremos. ¿Cuál es el nivel de tensión percibido en el ambiente familiar? Recordad que una enfermedad repentina o un susto de este tipo es un factor de estrés grande dentro de lo que es el núcleo familiar. ¿Qué apoyos sociales tiene esta persona? Los tres primeros, es decir, los cambios que percibe el paciente en la conducta de los familiares, el malestar o satisfacción del paciente con estos cambios y el nivel de tensión en el ambiente familiar, los podemos descubrir en la entrevista inicial pidiendo que el paciente lo valore de 0 a 5 el grado de malestar que le pueden producir estos cambios o de bienestar, ¿vale? Los apoyos sociales pues ya tendremos que hacer un poquito más de arqueología, como digo yo. Vamos a ver. ¿Cuáles van a ser cuando los factores psicológicos de riesgo coronario? Bueno, a ver, factores psicológicos de tipo salud. Está el colesterol alto, la hipertensión, el tabaquismo y la diabetes, además de la obesidad, el sedentarismo, los patrones de conducta de tipo A y el estrés. Los de tipo A son aquellos que siempre se exigen demasiado, ¿vale? Vamos a hacer una evaluación de vulnerabilidad y de las habilidades de afrontamiento de estrés. Pues vamos a proponerles emociones positivas que van a favorecer un procesamiento de información y de juicio que tiende a ser más benévolo y flexible. Una de las actividades que siempre recomendamos al principio, y además también para tomarle al principio de las terapias, de muchas de ellas, también para tomar el pulso a la adhesión al tratamiento que tiene el paciente, es pedirle que haga, yo qué sé, 4 cosas esta semana que le hagan sentir bien, que se pare un momento haciendo alguna actividad que le haga sentir bien y disfrute el momento, un poquito de mindfulness, ¿no? Y vemos cuántas ha hecho. Si ha hecho el mínimo que le hemos dicho, bueno, no está mal. ¿Qué ha hecho más? Genial. ¿Qué ha hecho menos? Tenemos un problema de adhesión al tratamiento, porque al principio generalmente todos suelen responder muy bien. A no ser que la persona esté fatal, que no podemos andarle con tonterías, evidentemente. Vale. En cuanto a la intervención sobre emociones, pues nos podemos encontrar con gente que no te expresa las emociones, que se ha quedado ahí como un piedro
como un tarugo madera y que no expresan, ¿no? Es como, bueno, esto no va conmigo, ¿no? Claro, aquí ya nos aseguramos que hay una disfuncionalidad asegurada. Esto es lo mismo que en intervención en emergencias, por ejemplo. ¿A dónde te vas a ir tú? ¿A la señora que grita y llora o al niño que está en un rincón sin decir nada con la cabeza entre las manos? Pues al que no dice nada, porque hay una contención, ahí está pasando algo grave. Pero bueno. Ay, madre. Chicos, que se me han mezclado dos temas. ¡Qué mal! Uf, pues nada. ¿Sabéis qué os digo? Que vamos a pasar a otro. A ver, 6. No sé qué ha pasado aquí, que se me ha pisado un tema con otro. ¡Ah! Vale, que me he equivocado. Venga, seguimos. ¡Qué susto! Olvidaos del tema 5, ¿eh? Ay. De verdad. Si no me cambiáis por 2 de 20, voy a tener suerte. O de 30. Ay, sigo. A ver, las incorporaciones, esto ya lo habíamos visto. Ostras. Esto ya lo hemos visto. Vale, los cambios percibidos. Vale, menos mal. Dentro, perdone, dentro de esta evaluación de factores psicológicos de riesgo coronario, en cuanto a variables de riesgo estrictamente psicológicas, tenemos los estímulos ambientales, las características personales del paciente, los hábitos de conducta comportamentales que tenga y los trastornos emocionales previos o posteriores. ¿Vale? Por ejemplo, las exigencias del medio son un factor de riesgo coronario. ¿Por qué? Pues porque aumentan la posibilidad de que aparezcan manifestaciones clínicas de enfermedad isquémica miocardia. ¿Por qué? Porque tenga unos niveles de exigencia muy altos, porque le provoque mucho estrés. El estrés, tanto el agudo como el crónico, sobreimpuesto a un sistema circulatorio que ya está deteriorado, es un factor precipitante de reinfarto, incluso de muerte súbita. Las personalidades de tipo A y D, en cuanto a estilos de afrontamiento, relacionan directamente con el riesgo de miocardio. Los de tipo A, que son precisamente los competitivos, autoexigentes, que van ahí como motos, son los que tienen el riesgo más grave, ¿vale? Podemos utilizar para medir estos estilos de riesgo la escala de hostilidad LSCL 90. Podemos ver el listado de características tipo A propuesto por Beach, que nos puede ayudar a ver si nuestro paciente tiene este tipo de patrón de conducta, y la escala de personalidad de tipo D. Todo esto lo podemos sacar de internet mismamente, ¿vale? Y si no, pues tenemos la editorial TEA, que tiene todos los formularios, cuestionarios que puede haber, ¿vale? Hay 3 hábitos, como os decía, identificados, que 2 son por exceso y 1 por defecto dentro de la evaluación de hábitos comportamentales de riesgo coronario. Uno es el tabaquismo, otros son los malos hábitos dietéticos y otro es el defecto de ejercicio físico. Fumar demasiado, comer mal por exceso y no hacer deporte, pues por defecto, son precipitantes, son factores de riesgo. Los 3 constituyen, tanto juntos como por separado, importantes factores de riesgo coronario. Tanto tanto precipitadores del primer infarto que pueda tener, como después.
como para tener un segundo infarto o un tercer infarto. Vosotros ya sabéis que normalmente se dice que se sobrevive al primero y al segundo, pero al tercero no, y por desgracia la estadística lo demuestra, ¿vale? Bueno, para poder evaluar e identificar de manera concreta y adecuada estos riesgos, deberíamos incluir además hábitos dietéticos, ver qué consumo de tabaco tiene y qué actividad física tenía antes del infarto. También otro factor de riesgo para evaluar es el hecho de que si cumple o no, después de haber tenido el infarto, las prescripciones médicas respecto a los hábitos de riesgo. Pues no bebas, no fumes, haz deporte, a ver si lo hace o no lo hace. Habrá que mirar el grado de malestar subjetivo por tener que hacer el seguimiento de estas prescripciones médicas respecto a los hábitos de riesgo. Y utilizaremos, por ejemplo, la escala de tipo Likert, así como la de dificultad subjetiva y grado de malestar que supone la adhesión a nuevos hábitos saludables. Pensad que una persona a lo mejor de 50 o más años que tiene un infarto de miocardio, que toda la vida ha funcionado de una manera, instaurarle nuevos hábitos a veces cuesta mucho. Hay otros que se asustan tanto que de repente, bueno, se vuelven los mejores pacientes del mundo. El riesgo está cuando mejoran, que ya se sienten bien, que vuelvan a los hábitos anteriores y entonces tenemos asegurada la recaída. Porque somos así, en general. Bueno, en cuanto a la intervención, ¿qué necesidades psicológicas, qué necesidades y objetivos vamos a tener? Bueno, pues tendremos unos objetivos generales de trabajo como psicólogos, como reducir el impacto emocional producido por el padecimiento del infarto. Tendremos que lograr una evaluación realista, o sea, que el paciente haga una evaluación realista de las repercusiones del ataque cardíaco en su funcionamiento habitual y que se centre en el proceso de rehabilitación. Habrá que ayudarle a modificar los patrones comportamentales de riesgo coronario. Habrá que propiciar mejores condiciones para la adherencia futura a conductas habituales saludables, es decir, que estos hábitos nuevos queden instaurados. Y mejorar en la persona el control, las habilidades de control de estrés. Como veis, son tratamientos como muy completitos. A la hora de reducir el impacto emocional provocado por el infarto, pues es importante controlar la reacción emocional del paciente después del infarto. Tendremos manifestaciones fisiológicas que son interpretadas como un deterioro derivado del infarto, por ejemplo, que se fatiguen antes de lo que se fatigaban antes, que no puedan hacer según qué cosas, que no puedan comer según qué. Manifestaciones cognitivas como análisis catastrofistas de la situación y de las propias posibilidades del paciente. Y luego la otra parte también peligrosa, que es que analicen de manera optimista, que no es verdad, negando la enfermedad. Todo esto crea un estado de invalidez psicológica que impide lograr recuperar los niveles de actividad habituales anteriores. Yo los pocos casos que conozco de infartos normalmente se te quedan en una especie de estado de postración, acojonados, con perdón de la palabra, con miedo a todo, y se vuelven, y yo hablo de hombres porque en general son los hombres más proclives a tenerlo, nosotras tenemos otras cosas, pero los hombres son más proclives y que se vuelven como muy dependientes en muchos casos. En cuanto a intentar disminuir el riesgo de nuevos infartos, por la atención la dirigiremos a tomar hábitos comportamentales tendremos que dirigir la atención a quitar hábitos comportamentales que constituyan factores de riesgo y entrenar al paciente en estrategias de afrontamiento y de control de estrés. O sea, ya no hemos dicho casi nada. Esto es un tratamiento psicológico, vamos, esto es como agarrar un calcetín y darle la vuelta, que prácticamente es lo que tenemos que hacer con el paciente, porque le vamos a cambiar todo su estilo de vida anterior. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien?
Vale, genial. Continuando con la disminución de riesgo de nuevos infartos, pues vamos a trabajar hábitos comportamentales. Vamos a hacer una modificación de hábitos perjudiciales. Ahí la modificación de conducta nos puede servir. Vamos a mantener a largo plazo los hábitos saludables que ya tenían, porque no todos los pacientes que se han infartado eran unos tragones, bebedores, fumadores y vagos. No, no os equivoquéis. Algunos tenían buenos hábitos. Hay gente que, por ejemplo, pues han tenido un infarto después de haber regulado los niveles de colesterol, después de haber conseguido regular la hipertensión. Me estoy acordando de un caso de un chaval que me tocó a mí atender el caso cuando trabajaba en emergencias, en el 112. Era un chico que estaba muy gordito y se puso a dieta, se puso a hacer deporte, empezó a comer bien, no bebía, no fumaba, había conseguido adelgazar una pila de kilos, estaba poniéndose ahora en forma, estaba cogiendo músculo. Muchacho, y le dio un infarto en mitad del campo de fútbol entrenando. Y dice, joder, pues que además era un chico joven, tendría los 30 como mucho. Quiero decir, que a veces puede pasar también, que este chico por desgracia no lo contó. Parece ser que había tenido algún que otro microinfarto antes. Claro, probablemente derivado del estado en que se encontraba anteriormente, pero bueno. A veces los microinfartos no se detectan, eso ya lo sabéis. Como decía, hábitos comportamentales, modificación de hábitos perjudiciales, alcohol, bebida, tabaco, mantenimiento a largo plazo de estos hábitos saludables que ya tenía el paciente, introducir hábitos saludables que no fueran existentes antes y habilidades de afrontamiento de estrés para disminuir la vulnerabilidad de los sujetos ante situaciones potencialmente estresantes. Es decir, vamos a reforzar la adquisición de nuevas habilidades para llevar una vida más saludable. Vamos a tener que empezar marcándoles unos objetivos a corto y medio plazo muy conseguibles, siempre os digo lo mismo. A lo largo de todos los temas hay muchos nombres de cuestionarios, test. No, que va, vais a tener que saberlos al pie de la letra, hombre. Yo por si tenéis curiosidad por consultarlos, no. Ahí, en el examen sabéis que solo entra lo que viene en el libro. Aquí se puede hacer una referencia, como os he hecho, a varios test, pero no se os desarrolla en el libro. Por tanto, no es necesario que os lo aprendáis. Yo es por si tenéis curiosidad, ¿vale? Pues yo qué sé, lo más habitual es que cuando uno empieza a tocar pruebas de este tipo se los pasa a uno mismo, ¿no? Y eso está bien, porque así también te familiarizas con el material, ves las dificultades, ves las preguntas, que a veces las preguntas en los test, aunque parezca mentira con todo lo preparados y estudiados que están, a veces hay algunas preguntas que dices, ¿qué me está preguntando? Pero bueno, para que vosotros sepáis y para que busquéis si tenéis que dar la explicación en algún momento. Luego, enseñarles habilidades de afrontamiento de estrés. Ostras, ahí es nada. O sea, desde relajación hasta desensibilización sistemática o incluso cambio de locus de control o las autoinstrucciones. Madre mía, todo el trabajo que podéis llegar a hacer. No os volváis locos metiendo muchas técnicas, ¿eh? Primero una y luego otra. A ver, sí, yo te puedo enseñar técnicas de relajación mientras te propongo que vayas al gimnasio, pues mira, sí, yo siempre les digo lo mismo. Si eres capaz de ir al gimnasio mínimo 2 veces en una semana, me doy con un canto a los dientes, te hago una fiesta. Y se ríen y lo hacen. La semana que viene te voy a pedir 3. Lo vamos a mantener 3 días durante un tiempo. Y luego lo vamos a ir alternando con caminatas el fin de semana, excursiones, ir en bicicleta. Poquito a poquito les vamos a ir introduciendo. Cuesta, ¿eh? Cuando es alguien que nunca ha hecho ejercicio, Dios, cuesta muchísimo. Ya veréis ya. Ay. En cuanto a programas de intervención psicológica en la rehabilitación cardíaca, sus características, su eficacia, bueno, pues desde los años 60 se ha observado que la aplicación de programas de rehabilitación cardíaca dirigidas
a la movilización temprana de pacientes infartados, fue una aportación bastante importante en el descenso de mortalidad por infartos posteriores. Es decir, el no permitir que se quede en un estado de postración y en cuanto sea posible que empiece a moverse, esto viene a ser como cuando hacen una cesárea, que dicen que cuanto antes te mueves, antes te recuperas, y es cierto. Entonces, pues, bueno, esto es uno de las intervenciones que se pueden hacer. Aunque el ejercicio físico ha demostrado que no es suficiente y se ha puesto de manifiesto programas dirigidos a la salud de los pacientes posinfartados, sí que es cierto que la introducción de ejercicio en la vida de estos pacientes, primero, genera serotonina y endorfinas, con lo cual les hace sentir mejor. Segundo, mejora su tono muscular, mejora su autopercepción, mejora su expectativa sobre sí mismos y sobre la posibilidad de superar todo esto, y mejora la percepción que tienen de lo que les ha ocurrido. No se ven, no permite esta intervención temprana, esta movilización temprana, no permite que se vean como enfermos. Porque el paciente que se sitúa en el rol de enfermo, luego a veces es muy difícil. A ver, hay personas más hipocondríacas unas que otras, con eso debemos de contar, ¿vale? Luego tenemos los programas educativos y de consejo psicológico, que son la aproximación más ampliamente usada. Los programas educativos, pues discusión en grupo, son terapia en grupo, entre pacientes y terapeutas sobre los problemas que les surgen después del infarto, ¿vale? Y se aporta también información, datos reales sobre tópicos relacionados con la enfermedad cardíaca, se deshacen y se desmontan muchas falsas creencias. El hecho de verse con otras personas que están como ellos y ver que a lo mejor hay personas que se lo toman de otro modo, también ayuda. Luego los programas de consejo psicológico que aportan información sobre aspectos enfermedados con la enfermedad, el proceso de rehabilitación que puede consistir en folletos, en charlas informativas, en pequeños seminarios, etcétera. Mayu, Slack, McMahon y Florencio hicieron un estudio comparativo de 3 tipos de intervención. Una, entrenamiento físico, la otra, información, consejo y discusión sobre cuestiones como síntomas cardíacos, actividad diaria, planes futuros, modificación de factores de riesgo, y luego un tratamiento médico estándar. Entonces, los pacientes que más mejoraron fueron a los que se les dio la información educativa. Yo siempre digo que el conocimiento, que el tener información, nos hace sentir que controlamos lo que nos pasa. Siempre que tengo pacientes en consulta que están ahí súper tocados porque están en un procedimiento abierto, están pendientes de un juicio. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, cuando hacemos un ensayo de juicio para que ellos vean cómo es una sala de vistas y todo lo que os contaba, yo siempre les digo que A, se informen bien con los abogados, B, que vamos a ver las salas de vistas, vamos a conocer a algún juez, ¿Por qué? Porque la información es poder, porque la información da seguridad. Cuanto más información tenga la persona, dentro de las posibilidades de digerir la que tenga, evidentemente, ¿vale? Mejor, porque mayor sensación de control tiene. Resumiendo, que la intervención tradicional psicológica en los casos de infarto, al ser tan inespecífica, no ha demostrado capacidad para resolver los problemas que plantean este tipo de enfermedades, sino que solo sirven de manera puntual o en ocasiones pues como una profilaxis, ¿no? Como una prevención temporal. El uso de técnicas de modificación de conducta, como os he adelantado antes, ha demostrado ser efectiva y se ha comprobado su eficacia para aumentar, por ejemplo, las habilidades de enfrentamiento a situaciones estresantes, para modificar conductas de tipo patrón A, para reducir el grado de tensión experimentado en sujetos después del infarto. Utilizaremos técnicas de modificación de conducta, pero también algunas de tipo cognitivo-conductual. Entonces, se deberá de realizar una intervención muy restringida, dirigida a situaciones concretas de cada sujeto, por lo que tendremos que elaborar un plan individualizado, como ya os he dicho,
y específico para cada caso. No nos vale el mismo plan para todos. Es decir, bueno, pero has dicho terapia grupal. Sí, como apoyo, ¿vale? Terapias grupales están bien, pero como apoyo. Siempre acompañada de una intervención individualizada. Al final, los psicólogos hacemos trajes a medida. Somos los sastres del cerebro. Luego están los programas de intervención multidimensional, que fueron creados para suplir las deficiencias de los modelos de intervención en pacientes con infartos de miocardio anteriores, todo desarrollado por Bueno y Buceta en el 97. Como veis, esto es de hace bastante tiempo. Hoy en día ya tenemos más perspectivas. En cuanto a los problemas a los programas de intervención multidimensional, vamos a hacer una evaluación inicial y una delimitación de los objetivos individuales, ¿vale? Hacemos, primero, una evaluación de cogniciones del sujeto acerca de las repercusiones a corto y largo plazo del infarto en el desarrollo de su vida futura. Es decir, le vamos a tomar el pulso para ver qué sabe, qué no sabe, qué actitud tiene ante lo que le ha pasado, qué interpretación hace, ¿vale? De todo lo que le ha ocurrido, qué expectativa de futuro tiene. En segundo lugar, vamos a ver el nivel y tipo de actividades realizadas por el paciente en el primer momento tras el episodio de infarto. A ver qué es lo que ha estado haciendo. Si se ha quedado en casa sin moverse, si ha seguido al pie de la letra lo que le han dicho los médicos y ha intentado pues, moverse un poquito o cambiar hábitos. Luego, recoger información sobre las conductas de riesgo, tabaco, dieta, ejercicio físico, en la actualidad y en el tiempo anterior al infarto. Hay unas escalas que te dicen, pues por ejemplo, pues acabas de bajar, dejando de fumar has bajado 8 puntos en la escala de probabilidad de infarto de miocardio. Pues bajando tu colesterol has bajado 5 puntos en la escala de probabilidad de infarto de miocardio. Esto lo tienen los médicos. No sé si alguna vez os lo han dicho. Luego determinaremos qué circunstancias propiciaron o mantuvieron estos factores de riesgo. ¿Por qué esta persona fuma? ¿Por qué esta persona come mal? ¿Por qué esta persona no hace ejercicio? Luego, pues a ver, puede ser porque sean adictos al trabajo, puede ser porque sean multitarea y se dedican a 70.000 cosas, puede ser porque yo qué sé, pues que porque le guste comer y no moverse y beber bien y que hay mucha gente de esta, que les gusta comer, les gusta beber, les gusta fumar, pero no les hables de ejercicio. Y valorar las habilidades de afrontamiento y tendencias de funcionamiento del paciente en diferentes áreas de la vida cotidiana. Es decir, qué capacidad tiene, ¿vale? Para afrontar el día a día, lo que le va viniendo cada día, en el trabajo, en la familia, con los amigos, en la calle, etc. Continuando con los programas de intervención multidimensional, tenemos una evaluación inicial y delimitación de objetivos individuales. Vamos a hacer una evaluación inicial de paciente post-IM, que esta evaluación, el instrumento lo crearon Bueno y Buceta. Vamos a realizar una evaluación conductual puntual de cada problema detectado. Luego haremos un plan de tratamiento. Vamos a diseñar el plan de tratamiento, se lo vamos a explicar al paciente. Tenemos que asegurarnos, en primer lugar, que el paciente va a entender los objetivos que nos proponemos, el plan general de actuación que le proponemos y, sobre todo, qué comportará para él el haber sufrido este infarto. ¿Vale? Para eso tendremos que contar con información de los médicos, ¿de acuerdo? Hay que coordinarse. Como consecuencia del infarto, esta persona tendrá que enfrentarse a la tarea de retomar su vida normal en las mejores condiciones posibles, que es lo que buscamos nosotros. Por lo que tendrá que hacer cambios que ya le habrán sugerido los médicos. ¿Que nosotros qué haremos? Pues ayudarle a que los pueda llevar a cabo. A que no está solito frente a este cambio tan importante de hábitos, incluso de estilo de vida. Es que ya llevo 50 años así, que me estás contando ahora, ¿vale? A ver, son cambios que no van a ser posibles si no hay un especialista detrás, pues ya lo digo.
a no ser que se acojonen mucho, pero ya os digo, por mucho que se asuste la persona, cuando se empiezan a encontrar bien, vuelven a las conductas de riesgo. Y luego vamos a enseñarle técnicas para superar cada problema e ir progresivamente reanudando la vida normal. Entonces, ¿qué implicará? Pues tener una frecuencia de visitas, pues de una vez por semana, por lo menos al principio, luego ya lo pondremos cada 15 días. Tendremos que seguir paso a paso la evolución del paciente y los problemas que vaya teniendo. Cada semana tendremos que resolver algún problema, tendremos que entrenar en alguna técnica, tendremos que corregir los fallos o las carencias de la tarea que le hemos recomendado en la sesión anterior. Bueno, pues un poco todo eso. Vamos a diseñar el plan de tratamiento y hacer la explicación inicial al paciente. Vale, necesitamos, sobre todo, la mayor implicación posible del sujeto, porque es que si no, no hacemos nada. Mediante la realización de tareas intersesiones, sesiones pautadas en el tiempo, valorándole muy mucho los logros conseguidos, etcétera. Pues, por ejemplo, podemos tener una visita al principio, una visita semanal, luego una cada 15 días con una llamada telefónica intermedia. La persona se tiene que sentir muy acompañada en esto. Echarle un ojo a la tabla 1 de la página 238, al menos en mi libro, no sé en el vuestro. ¿Cómo aplicamos el programa? Pues primero vamos a entrenar al paciente en estrategias. Tras un adecuado análisis funcional, vamos a ver si hay un exceso de hostilidad, en qué situaciones, estímulos concretos y qué consecuencias tiene para modificar la conducta negativa. Haremos una evaluación continua, vamos a ir corrigiendo, como os decía, las estrategias o entrenamientos que no han sido efectivos o que no han sido adecuados. Vamos a cuidar muchísimo la motivación. Vamos a hacer autorregistros, vamos a hacer una valoración de logros. La persona tiene que estar continuamente estimulada y recompensada, por decirlo de alguna manera. Y el terapeuta tiene que ser consciente de que se trata de tratamientos terapéuticos muy complejos para los que tenemos que estar muy bien preparados. Esto es algo que os voy a repetir hasta la saciedad. Si no estáis preparados para tratar algún tipo de problema, no os metáis, ¿vale? Porque pensáis que le podéis destrozar la vida a alguien. Así de fácil se dice, pero puede ocurrir. Si tú no estás especializado o si no lo has hecho nunca, primero fórmate. No por cobrar nos metamos en jardines de los que no sabemos cómo salir. Vale. Técnicas terapéuticas para la reducción del impacto emocional tras el infarto de miocardio, pues utilizaremos estrategias cognitivo-conductuales, haremos hojas de autorregistro, les transmitiremos cualquier información que sea relevante para su proceso, haremos terapia racional y terapia cognitiva de Beck, planificaremos de manera sistemática todas sus actividades. Bueno, pues página 242. Echarle un ojo, muchachos y muchachas. Técnicas terapéuticas para reducir el riesgo. Pues intentaremos que se reduzcan los factores de riesgo comportamentales, los de siempre, tabaquismo, ejercicio, alimentación. Trabajaremos en inoculación de estrés, es importantísimo, para que la persona inoculada, si vuelve a sentir, cuando sienta, por ejemplo, palpitaciones, sea capaz de controlar el estrés y de saber ver si realmente va a ser otro infarto o si estamos hablando de que me he puesto nervioso o que me he movido demasiado rápido y estoy sin aliento. Trabajaremos la reestructuración cognitiva, evidentemente, y programaremos de manera racional el tiempo. Es la tabla 3, en la página 244 o 245, que está bastante bien explicada. Y ya por último, ¿cuáles son los resultados de aplicar el programa de intervención multidimensional postinfarto? Bueno, pues comparando resultados en 10 pacientes que recibieron este programa con otros 10 que no recibieron este tipo de intervención, se ha detectado una disminución bastante importante de conductas de riesgo en estos pacientes. Ha habido un éxito en la reincorporación de área social, familiar, laboral y sexual. Se encuentran a los pacientes en un mucho mejor estado de ánimo. Hay una mejor adherencia a la terapia y a la realización de ejercicio físico diario, alimentación sana y abandono de tabaco.
Y ahora lo que nos encontramos es la necesidad de exportar este programa a grupos mayores, a otros grupos de riesgo de cualquier otro tipo de enfermedad. ¿Vale? Porque ya veréis que este tipo de intervención sirve para otras muchas dolencias, las iremos viendo ahora en adelante, ya nos vamos metiendo en lo que son los trastornos físicos y las enfermedades para las que esta aplicación, esta intervención multidimensional nos va a ser de muchísima ayuda. Repito, son programas muy complejos y son programas que requieren de mucho trabajo por parte del terapeuta también. Entonces, pues, preparaos bien. Pues vosotros sois la próxima jornada. O sea, que haced el favor, de prepararos súper bien. Pues, chicos, hoy se me ha quedado un poco largo el tiempo. Si os parece bien, nos vemos la semana que viene, y ya entramos en un nuevo tema. ¿Vale? Un placer, como siempre, y nos vemos pronto. Chao. A vosotros, gracias a vosotros.